Hola, Dios te bendiga y te guarde. Escucha bien esto. En una ocasión, Jesús, el Hijo de Dios, se acercó a una tierra llamada la tierra de los Gadarenos. En ella había un endemoniado que vivía en los sepulcros. Eso es algo terrible. Vivía en un lugar de muertos en el cementerio. Y el momento en el que ese endemoniado vio a Jesús, la palabra lo dice en Marcos capítulo 5 del versículo 1 en adelante, que ese endemoniado salió corriendo y postrado a los pies de Jesús empezó a clamar diciendo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para atormentarme antes de tiempo? Escucha muy bien lo que dijo el endemoniado. Y Jesús, en el momento en el que el endemoniado le dice esas palabras, le comenzó a echar fuera, y el endemoniado, rogándole, le pidió que por favor lo echase a un hato de cerdos que estaba pasando por ese lugar. Jesús se lo permitió. Los demonios, al salir de ellos, que era una gran legión, dice la Biblia, pues eran muchos demonios, cayeron sobre todos los cerdos, y los cerdos se precipitaron a un despeñadero y murieron ahogados, dice la Biblia. Los que estaban apacentando los cerdos, la Biblia dice de que quedaron asombrados viendo lo que había sucedido con el endemoniado, y salieron corriendo, se fueron a dar testimonio de lo que había sucedido. Y toda la ciudad, toda la región de los Gadarenos vinieron a ver qué era lo que había sucedido. Y lo más sorprendente de esto es que la Biblia dice que encontraron al endemoniado, al hombre que estaba endemoniado, lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Cristo. Y dice la Biblia que cuando vieron todo eso, y los que estaban apacentando a los cerdos le habían contado todo eso al pueblo, ellos sintieron mucho temor y le pidieron a Jesucristo que se fuera de ese lugar. Ahora presta mucha atención a esto. Al momento de que Jesús se monta en la barca, el que había sido libre de esos demonios le rogó a Jesús que le dejase ir con él. Bueno, la Biblia misma dice que Jesucristo dijo estas palabras: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero en esa ocasión el endemoniado quiso irse con él y Jesús no se lo permitió. Sorprendente, pero no se lo permitió. La Biblia dice de que Jesús le dijo estas palabras: primero ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas se ha hecho contigo y la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y dice la Biblia de que él se fue y comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho con él y la misericordia que había tenido con él. Y toda la ciudad se maravillaba y cayó gran temor sobre esa ciudad. Mira lo que sucedió con el endemoniado que había sido libre. En el momento en el que él fue libre y Jesucristo le dijo que fuese a dar testimonio, él empezó a dar testimonio. Por eso la Biblia dice muy clara, porque nosotros le podemos preguntar a cualquier persona si cree en Dios, si cree en Jesucristo, y su respuesta va a ser sí, sea una persona que cree en Dios, sea una persona que no le gustan las cosas de Dios, sea una persona que esté predicando, sea un borracho, sea un delincuente, sea una persona pacífica que no tiene que ver con nada. En cualquiera de esa situación que se encuentre, se le pregunta si cree en Dios y si cree en Jesús, y le va a decir que sí. Siempre van a decir que sí, porque la misma ciencia lo ha confirmado, pues en el tiempo sabemos de que dice antes de Cristo y después de Cristo. Es lógicamente claro que siempre van a creer en Jesús. Ahora, no basta con ser un creyente. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, en el versículo 19, dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos también creen, pero están temblando, porque las mismas palabras que dijo el hombre que estaba endemoniado, que si Jesús había ido a ese lugar para atormentarlos antes de tiempo, ahora la Biblia aquí dice en el libro de Santiago de que ellos creen que hay un solo Dios, pero están temblando porque saben lo que viene. No es necesario o precisamente creer solamente en Dios.
no es precisamente lo que Dios quiere. Jesucristo dijo las palabras claras. En Juan capítulo 8, en el versículo 31, Él dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escúchenlo muy bien. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo cual, cuando nosotros creemos en Dios, hay que permanecer en la palabra de Dios. Hay que estar leyendo la Biblia, orando para poder entenderla, pues el Espíritu es el que da el entendimiento y la inteligencia. Orando para que Dios nos pueda dar ese conocimiento de su palabra y comprenderla. Y haciendo la voluntad de Dios, clamándole a Dios que nos dé las fuerzas, porque la carne no puede sujetarse a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios. Por lo cual, en el momento en el que nosotros creemos en Dios y queremos que Dios haga cosas en nuestras vidas, tenemos que ser libres, y al momento de ser libres empezamos a ser testigos de Jesucristo. Al que había sido libertado de los demonios en la tierra de los Gadarenos, le bastó solamente un día para empezar a dar testimonio de lo que Dios había hecho con él y la misericordia que había tenido con él. Solamente le bastó un día para empezar a ser testigo de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, la Biblia dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice la Biblia, que empezaremos a ser testigos en todo lugar de la tierra empezaremos a ser testigos. Eso es algo que mucho creyente no ha entendido, que una vez que nosotros conocemos a Cristo, hay que empezar a ser testigo de Jesucristo. El Espíritu Santo clama dentro de nosotros, Abba Padre. En todo momento está anhelando hacer la voluntad de Dios, por lo cual el Espíritu de Dios fortalece nuestro espíritu para que podamos empezar a ser testigos de Jesucristo, empezando por casa y nuestro alrededor. Recuerda que la Biblia dice que el que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, ha negado la fe y viene siendo peor que un impío, dice la palabra de Dios. Y también dice que el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Esas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Por eso es necesario empezar a dar testimonio de Él, y empezaremos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pues Dios se manifiesta y nos limpia para que sigamos dando frutos en su obra. Dios te bendiga y te guarde.